Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es reino animal. Para esto hay que definir qué es un animal. El propio término de latín anima, que significa aliento o alma, implica un ser animado, o sea, un ser vivo. Por lo tanto, un animal es un organismo que, como norma, ingiere materiales orgánicos, los cuales como proteínas, lípidos, carbohidratos, etc. y los digiere internamente. Y estos tienen características, tales como ser multicelulares, que quiere decir que están formados por varias células. Son eucariotas, debido a que las células que presentan ellos tienen un núcleo. Son heterótrofos, lo cual indica de que ellos no pueden producir su propio alimento, ni mucho menos realizar la fotosíntesis por ende. Otra característica es que todos se desplazan, ya sea en algún momento de su vida van a llegar a tener que desplazarse. Ahora hablemos de la clasificación del reino animal. Tenemos a los poríferos, que serían los animales que tienen poros. Tenemos al filum de los celenterios, que son los que tienen un celenterón. Tenemos al filum de los platelmintos, los cuales son gusanos planos. Tenemos al filum de los nemátodos, los cuales indican ser gusanos cilíndricos. Tenemos al filum de los anélidos, los cuales representan gusanos anillados. El filum de los moluscos son animales con cuerpo blando. Tenemos también al filum de los artrópodos, que son animales con patas articuladas y son los más numerosos del reino animal. Tenemos al filum de los equinodermos, son los que tienen una piel espinosa. Tenemos al filum de los cordados, los cuales son animales con notocorda. Y esa sería la clasificación del reino animal. Ahora veamos cada uno punto por punto. Hablemos del filum de los poríferos o de las esponjas propiamente dichas. Características: estos habitan en medios acuáticos marinos, son parazoos, no tienen sistema de órganos, no tienen tracto digestivo, su digestión es intracelular, no poseen un sistema nervioso, presentan simetría radial o asimetría en tal caso, son sésiles, quiere decir que no se mueven. Las paredes del cuerpo están recubiertas externamente por pinacocitos e internamente por coanocitos. Entre ellos existen amebocitos. Otra característica sería que una esponja típica tiene una abertura grande en la parte de arriba llamada ósculo y una cámara interior llamada espongiocele. El esqueleto de las esponjas lo constituye una de las estructuras duras llamada espículas. Las esponjas son filtradoras por los poros que se presentan en el cuerpo. Ingresa el agua con alimento y oxígeno hacia el espongiocele y son distribuidos directamente hacia las células. Los desechos de CO2 y amoníaco son eliminados del organismo a través del ósculo, gracias a una corriente originada por los coanocitos. Entre los ejemplos de este filum de los poríferos están las esponjas de mar, y tenemos tipos de esponjas. Tenemos las esponjas asconoides, que solo tienen canales, las iconoides, que poseen canales flagelados, las leuconoides, con cámaras flageladas pero no poseen espongiocele. Y estos serían algunos ejemplos del filum de los poríferos. Filum de los celenterios o los nidarios, que son los que tienen un celenterón. Hablemos de las características. Son lipoblásticos de una vida marina, es decir, derivan de dos capas de tejido. Poseen simetría radial tal como las estrellas de mar. Presentan un tubo digestivo incompleto formado por una cavidad llamada gastrovascular o celenterón, que tiene una sola abertura, en este caso vendría a ser la boca. Algunos nidarios tienen dos formas de cuerpo diferente durante su ciclo de vida. Una de las formas del cuerpo es el pólipo, que tiene la forma de un tubo con la boca en la superficie superior, viviendo fijas y en el fondo del mar. La forma del cuerpo es la medusa, un cuerpo en forma de campana con la boca en la superficie inferior. Estas también presentan cápsulas urticantes llamadas nematocistos, que se encuentran en las células llamadas cinocitos, ya que por eso justamente se da el nombre, que se le conoce como el filum de los celenterios o los nidarios. Y tenemos tres tipos de clases de celenterios. Tenemos a los hidrozoos, en este caso tuviéramos a las hidras. Tenemos a los esifozoos, tendríamos a la malagua y a la medusa. Y tenemos a los antozoos, que vendrían a ser las anémonas de mar, los pólipos de coral. Filum de los platelmintos o gusanos planos. Hablemos de las características. Son acelomados, quiere decir que no presentan celoma, poseen simetría bilateral. El tamaño es variado de unos pocos centímetros a unos muchos metros de longitud. Hay especies de vida libre que habitan en medios acuáticos como zonas terrestres húmedas.
Ejemplo tenemos ahí a la planaria de agua dulce. En la mayoría el modo de vida es parasitismo, quiere decir que dependen de otra persona o de otro organismo para poder subsistir. Poseen aparato digestivo incompleto. El sistema nervioso está constituido por ganglios nerviosos grandes y cordones nerviosos que se extienden a lo largo de todo el cuerpo. Los platehelmintos pueden ser turbelarios, que sí son de vida libre, no tienen segmentos y son carnívoros. En ejemplo tendríamos a la planaria común. También pueden ser los tremátodos, que son muchos parásitos, presentan un complicado ciclo vital con uno o más hospederos, habitan en los pulmones, en el hígado o en el intestino delgado. Ejemplo tuviéramos a la fasciola hepática o duela del hígado. También tenemos a los cestos, que son parásitos obligados, que habitan en el intestino delgado. Presentan segmentos dedicados para la reproducción y órganos de fijación. Ejemplo tendríamos acá a la tenia del cerdo. Hablemos del filum de los nematelmintos o de los nemátodos, que son los gusanos cilíndricos. Hablemos sus características. Son tripoblásticos, son pseudocelomados. Aproximadamente 30 especies parasitan a los humanos. Ejemplo tendremos a la lombriz intestinal, a los oxurus. Presentan sistema digestivo completo, lo cual quiere decir que tienen boca, faringe, intestino y ano. No son segmentados, sin patas ni cerdas. No tienen sistema circulatorio ni respiratorio. No tienen sistema nervioso. Presentan un anillo nervioso que está en conexión con 6 nervios anteriores y posteriores. Son gusanos redondos. El ejemplo tendremos a la Ascaris lumbricoides, que es un parásito común en los seres humanos. La reproducción típicamente es asexual, con fecundación interna y producción de miles de huevos. Existe dimorfismo sexual. El macho generalmente es el más pequeño y con el extremo posterior curvado. Entre los principales nemátodos que atacan a la especie humana como parásitos tenemos al oxuru, a la lombriz intestinal, a la triquina y a la filaria. Hablemos del filum de los anélidos o gusanos anillados. Sus características son: el cuerpo es alargado con simetría bilateral. La segmentación divide el celoma en compartimientos. Cada uno de estos compartimientos presenta aquetas para su locomoción o movimiento. Son de vida libre. Cuerpo cubierto con una cutícula húmeda y delgada sobre un epitelio columnar que tiene células glandulares y células sensitivas. Las glándulas mucosas de la piel secretan una cubierta espesa de la mucosidad que mantiene las superficies húmedas de manera que pueda ocurrir un intercambio de gases. Tienen un tubo digestivo completo, tubular, que se extiende a lo largo de todo su cuerpo. Tienen un sistema circulatorio cerrado, formado por vasos longitudinales con ramas laterales en cada somita, que vendría a ser cada segmentación para su locomoción. Tienen respiración cutánea o porrobranquias en algunos casos de gusanos. Los anélidos tienen 3 clases. Tenemos a los oligoquetos, que vendría a ser representante de la lombriz de tierra, que tiene mucha importancia ecológica. Tenemos a los poliquetos o gusanos arenícolas, y tenemos a los yurideos como las sanguijuelas, que carecen de quetas y poseen ventosas en los extremos del cuerpo para aspirar la sangre y secretan hirudina. Hablemos del filum de los moluscos o animales con cuerpo blando. En sus características tenemos que presenta un cuerpo blando, el cual está recubierto por un tejido glandular llamado manto, el cual segrega la concha calcárea de consistencia dura. También presentan la región pedial, el pie, estructura también muscular adaptada para moverse. El pie tiene forma de suela en el caso de los caracoles, de hacha en los choros o de tentáculos con ventosas adherentes en el caso de los pulpos y calamares. También tenemos tipos de moluscos. Tenemos a las clases de los gasterópodos, con cabeza con testículos, pie plano y grande para arrastrarse. Poseen una concha y que les condiciona el movimiento lento. Entre los ejemplos de los gasterópodos tendríamos a los caracoles y a las babosas. Luego tenemos a los cefalópodos, con cabeza diferenciada, pie dividido entre brazos o tentáculos, sifón branquial que actúa como órgano propulsor. Entre los ejemplos tendríamos a los pulpos y a los calamares. Y por última clase de los moluscos tuviéramos a los bivalvos, que presentan 2 valvas articuladas que tienen un pie muscular en forma de hacha y cabeza indiferenciada. Entre los ejemplos tuviéramos a los choros, a las almejas, a las ostras.
Hablemos del filum de los artrópodos, que son los animales con patas articuladas y son los animales más numerosos. Este es uno de los filum más importantes, ya que comprenden más del 75% de todo el reino animal descrito hasta hoy. Son invertebrados de simetría bilateral, poseen un exoesqueleto externo y presenta el cuerpo dividido en una serie de segmentos, dispuestos uno a continuación de otros. La mayoría de estos son articulables entre sí, y cada uno de ellos lleva típicamente un par de apéndices formados por diversas piezas o artejos, ensamblados de tal modo que les permitan realizar determinados movimientos. Su cuerpo se divide en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen. Entre las clases de artrópodos tenemos a los insectos, que son los que presentan cuerpo segmentado por cabeza, tórax y abdomen, con tres pares de patas. Casi todos presentan alas y antenas. Los órganos sensoriales son las antenas y ojos sensibles y compuestos. Ejemplos tenemos a las mariposas, escarabajos, moscas, abejas, hormigas, etc. Otra clase tendríamos a los arácnidos, que carecen de alas y antenas. Cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, presentan cefalotórax con 4 pares de patas. El primer par de apéndices de la cabeza se llama quelíceros, para coger o atacar a la presa. Entre los ejemplos tendríamos a los alacranes, a las garrapatas, a las arañas, a los escorpiones, a los ácaros. Otra clase de artrópodos tendríamos a los crustáceos. Su cuerpo presenta 2 regiones, 2 pares de antenas, 5 o más pares de patas. Principalmente son acuáticos y pocos son terrestres. En algunos casos tenemos a las langostas, a los cangrejos, a los camarones, etc. Otra clase de artrópodos serían los quilópodos, que presentan 100 pies, cabeza bien definida, el primer par de patas modificadas para envenenación, un par de patas en cada segmento y un par de antenas. En los ejemplos tendremos propiamente dicho a los 100 pies. Otra clase serían los diplópodos. Estos presentan 1000 pies, 2 pares de patas en cada somite. Los primeros 4 segmentos tienen un par de patas y tienen un par de antenas, cabeza bien definida y cilíndrica por lo general. Ahí viéramos como el caso de los 1000 pies. Ahora pasemos al filum de los equinodermos, los cuales tienen piel espinosa. Entre sus características tenemos que son animales metazoarios de una vida exclusivamente marina. Todos presentan simetría radial, por ejemplo las larvas, que presentan simetría bilateral. La mayoría son de vida libre y sus movimientos son lentos. Hay pocas especies de vida fija y ninguno son parásitos ni colonialistas. Presentan un sistema de conductos por donde circula el agua de mar llamado sistema ambulacral, relacionado directamente a la locomoción. Poseen un gran poder de regeneración. Entre sus clases de los equinodermos tendremos a las asteroideas, por ejemplo las estrellas de mar, las equinoideas, por ejemplo el erizo de mar, las ofiurozoideas, y por ejemplo las arañas de mar, las crinoideas, tendríamos ahí al pepino de mar, y las holoturideas, que tendremos ahí al pepino de mar. Ahora pasemos al filum de los cordados, que son animales que tienen notocordas. Los cordados son un grupo muy diverso de animales unidos por 4 características que poseen de manera común en alguna etapa de su vida. Por ejemplo, que tengan notocorda o notocardio. Esta es una estructura a manera de cilindro firme pero flexible que se extiende a lo largo del cuerpo y sirve para que se adhieran a los músculos. En algunos casos es reemplazado por la columna vertebral. Otra característica es que tengan un cordón nervioso que se forma en el embrión en la superficie dorsal y se ensancha en su parte anterior para convertirse en un cerebro. Otra característica son las hendiduras branquiales, que se forman y se desarrollan de manera lateral a la faringe embrionaria. En algunos cordados intervienen en la respiración, por ejemplo las branquias, pero en otros no son funcionales, llegándose a desarrollar los pulmones. Otra característica es que tienen cola, que es una extensión de la parte posterior del cuerpo. Las características antes mencionadas pueden ser un poco confusas, ya que, aun cuando los seres humanos son cordados, a primera vista aparentemente carecemos de estas características, excepto por el cordón nervioso. No obstante, en ocasiones las relaciones evolutivas se ven con mayor cantidad durante las primeras etapas del desarrollo, y es durante nuestra vida embrionaria que desarrollamos y perdemos nuestro notocordio, nuestras hendiduras branquiales y finalmente nuestra cola.
Los seres humanos comparten estas características con los vertebrados y con dos grupos de los cordados invertebrados, como son los anfioxos y los tunicados. En los ejemplos tendríamos a las ascidias, al anfioxo y todos los vertebrados, tales como los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ahora pasemos a la retroalimentación que nos piden completar. La primera nos dicen, los animales son debido a que tienen células con núcleo. ¿Cuáles son las células con núcleo? Son las células eucariotas. ¿Qué quiere decir? Que los animales son eucariotas debido a que tienen células con núcleo. La segunda nos dice, los animales son espacio debido a que son incapaces de formar su propio alimento. La capacidad de no poder formar tu propio alimento se le conoce como ser heterótrofos. Entonces los animales son heterótrofos debido a que son incapaces de formar su propio alimento. Tercera, nos dicen las esponjas marinas pertenecen al filum de las, y hay un espacio en blanco. Las esponjas van a pertenecer al filum de los poríferos, que son animales con poros, ya que estos son primitivos. En la última nos dicen, el ser humano pertenece al filum de, en este caso viene a ser el filum de los cordados, ya que presentan notocorda, aunque estos pierden en su etapa embrionaria. Ahora pasemos a los problemas de clase. Primer problema, nos dicen, es un porífero. Nos piden hallar cuál de esas alternativas es un porífero. Pensemos, alternativa A, medusa. La medusa no es un porífero, debido a la que medusa pertenece al filum de los celenterios, junto a la hidra, las anémonas y las malaguas. La segunda, las malaguas, justamente lo que habíamos hablado, también pertenecen al filum de los celenterios y no al filum de los poríferos. La tenia, que viene a ser al filum de los platelmintos o los gusanos planos, junto a la fasciola y villera planaria, por lo tanto no es un porífero. La estrella de mar pertenece a los equinodermos, los cuales tienen una piel espinosa. Entonces no pertenecen a los poríferos, ya que la estrella de mar vendría a ser un equinodermo. El último nos dicen esponja de mar. Efectivamente, todos los poríferos, todos los que pertenecen al filum de los poríferos son esponjas. Por lo tanto, nuestra alternativa vendría a ser la esponja marina. Pregunta número 2. Nos dicen grupo de animales más numerosos con patas articuladas. El grupo más numeroso es el filum de los artrópodos. Estas presentan patas articuladas y de un exoesqueleto duro formado de quitina, por lo cual nuestra respuesta vendría a ser el filum de los artrópodos, los cuales lo conforman los arácnidos, los insectos, los crustáceos. Pasemos al siguiente problema. Nos dicen, si un niño tiene un escozor en el ano, es porque presenta parásitos por Oxyurus. ¿A qué filum pertenecen estos gusanos? Al filum que pertenecen los gusanos de Oxyurus vienen a ser los nematodos. ¿Por qué nematodos? Porque estos vienen a ser los gusanos cilíndricos, también llamados nemaltermintos. En el ejemplo tenemos a las lombriz intestinal, a los Oxyurus y a la triquina. Entonces, si un niño tiene un escozor en el ano debido a Oxyurus, estos animalitos, estos organismos se presentan en el filum de los nematodos o gusanos cilíndricos. Siguiente pregunta número 4, nos dicen, tiene patitas articuladas y exoesqueleto. Este organismo debe pertenecer al filum de los artrópodos. ¿Por qué al filum de los artrópodos? ¿Por qué? Porque estos son justamente los que tienen patas articuladas y presentan un exoesqueleto duro formado de quitina. Entre ellos estaban los arácnidos, insectos, crustáceos y miriápodos. Entonces, quienes presentan patitas articuladas y exoesqueleto es el filum de los artrópodos. Pasemos al siguiente problema. Nos dicen, las células urticantes se encuentran en el filum de los celenterios. Para ser exactos, esas células urticantes son llamadas cinocitos. Es por eso que al filum de los celenterios también se le conoce como los cnidarios. Bueno muchachos, hemos llegado al fin de la clase, espero se haya entendido. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.